¿Mm? ¿Me podrías comentar, Nínive, en qué lóbulos es más frecuente la neumonía redonda? ¿Algún otro Bueno, ejemplo? bueno, ¿me escuchan? Sí. En los lóbulos superiores, doctor. Es más frecuente en los lóbulos inferiores, en los segmentos, de hecho, superiores Ok. de los lóbulos inferiores. Y aparte, pues bueno, Martínez comentó que era por falta de maduración de los poros de Kohn. ¿Qué otra? Bueno, los que quedan son canales. ¿Qué otro canal se le asocia a la neumonía redonda? O sea, por falta de maduración. Creo que lo vi. Unos son poros de Kohn, que son la comunicación entre interalveolar. Y los otros son canales, que ya los vimos, son los de Lambert y los de Marty. ¿A cuál otro se asocia a la neumonía redonda, a la falta de maduración? El de Lambert, ¿no, doctor? De acuerdo. Y igual el aspecto que va a tener este tipo de neumonías es que sus bordes van a ser irregulares y si pues van a tener ese aspecto redondo, puesto de que no se pueden diseminar, entonces se restringe la infección y adopta ese aspecto. Ya, bueno. Ok. ¿Puedes continuar? Ok. Para Staphylococcus aureus, se va a tratar de un microorganismo gram positivo. La prevalencia va a ser del 0.8 al 8.7%. Igual podemos encontrarlo en ambiente adquirido en la comunidad o también en hospitalario. Como mencioné, va a variar dependiendo cada hospital. Y factores asociados a factores de riesgo van a ser los extremos de la edad, tanto niños como adultos mayores. El alcoholismo es uno muy importante igual. Personas con VIH, pero que tengan la complicación de SIDA, solo el simple hecho de tener VIH no los condiciona si son pacientes con tratamiento y con enfermedad controlada. Desnutrición y pacientes que tengan cuidados intensivos. Vamos a encontrar que se trata, en cuanto a lo radiológico, va a tener un patrón de consolidación parchada u homogénea. Puede tener bronconeumonía aguda, puede ser también el árbol en brote, y el broncograma aéreo puede no ser visible en algunos casos en esta patología. Bueno, en esta bacteria, perdón. En cuanto a distribución, vamos a encontrar que tiene una distribución segmentaria. El derrame va a estar asociado en 50% de los casos, y las complicaciones van a ser telectasias, nematoceles y abscesos. Contamos primero con dos radiografías. En la primera, en una proyección PA, y en la siguiente, en una lateral derecha, en la cual vamos a encontrar en lo valorable tejidos blandos sin alteraciones aparentes, al igual que en estructuras óseas. En cuanto mediastino no es valorable, vamos a encontrar que en parénquima de localización en el lóbulo inferior del pulmón derecho se identifica una imagen de morfología irregular, de bordes gruesos, definidos, radiopaca. En su interior se va a ver un contenido aire líquido. ¿Y cuál podemos comprobarlo? En esta misma imagen, pasándonos a la tomografía, se identifica es una tomografía en cortes axiales con ventana para parénquima pulmonar, en la cual encontramos que está de localización en el segmento superior del lóbulo inferior del pulmón derecho. Se identifica una zona de alta atenuación de morfología redondeada, ovalada, bien definida, con engrosamiento de la pared y la presencia en su interior de contenido aire líquido. Inferior a ella se ubica o se identifica una pequeña zona de derrame. Hallazgos en relación a un absceso por ese aureus. En el siguiente bacteria tenemos Haemophilus influenza. Este va a ser un cocobacilo gram negativo.
con una prevalencia de 1.5 al 14% en la población mexicana en adultos. Igual va a tener las mismas sintomatologías, igual agregándose en el dolor periódico. Se encuentra tanto en ambiente como adquirido en la comunidad como en el ámbito hospitalario. Y los factores de riesgo más asociados a ellas va a ser el EPOC, la diabetes y alcoholismo. En cuanto a lo radiológico, encontramos que el patrón de va a ser en vidrio despulido, puede ser una consolidación parchada y puede tener un patrón reticulonodular. La distribución de va a ser segmentaria, con tendencia hacia los lóbulos inferiores. Y el derrame se va a asociar en un 50%, y las complicaciones va a ser cavitación. El empiema rara vez lo puede llegar a formar y puede formar bronquiectasias. A continuación contamos con una magnificación de tomografía de tórax en una fase contrastada en ventana para parénquima pulmonar, encontrándose de localización en el segmento posterior del lóbulo superior derecho en el pulmón derecho. Se identifica una zona de alta atenuación caracterizada por zonas de vidrio despulido, con tendencia hacia la consolidación, encontrándose igual asociado nódulos centrolobulares señalados con la flecha negra y engrosamiento de la pared bronquial que lo encontramos aquí. Esto en relación a una bronquiectasia cilíndrica. Estos son hallazgos de una neumonía por Haemophilus influenza en un paciente de 70 años. Ok, continuamos con Klebsiella pneumoniae. Se trata de un bacilo gram negativo. Estos pacientes pueden llegar a producir cianosis, disnea, fiebre y esputo. Y los factores de riesgo asociados a ellos van a ser las aspiraciones por secreción oral y pacientes con alcoholismo. En cuanto a lo radiológico, encontramos que el patrón suele ser por una consolidación homogénea, con tendencia si es hacia el lóbulo superior, se va a ir hacia posterior, y si es al lóbulo inferior, se va a ir a superior. Como podemos aclarar, esto tiene tendencia hacia los lóbulos que tienen localización posterior. El derrame va a estar asociado en menos del 10% de los casos y puede formar empiemas. En cuanto a... en esto tenemos un ejemplo de una imagen de una magnificación de una radiografía de tórax en proyección PA, en la cual podemos, tejidos blandos no son valorables, estructuras óseas sin alteraciones aparentes, sin lesiones blásticas, sin datos de fractura. En cuanto a parénquima, podemos encontrar que de localización hacia el lóbulo superior derecho existe una zona con aumento de la radiopacidad en relación a una consolidación, la cual condiciona un desplazamiento hacia inferior de la cisura menor en relación al signo del abombamiento. Esto es en relación al contexto de un paciente que tiene 75 años, es alcohólico crónico y tiene una neumonía con diagnóstico ya microbiológico de una neumonía por Klebsiella pneumoniae. El siguiente agente es el Staphylococcus pyogenes. Vamos a encontrar que el patrón asociado a este agente es la consolidación, que puede ser homogéneo focal, puede ser segmentaria, y también se asocia al patrón de vidrio despulido. Encontramos que la distribución puede ser hacia los lóbulos inferiores y tiende a ser bilateral. El derrame varía dependiendo al porcentaje, a la población. Y las complicaciones más común frecuente encontradas es el empiema, seguido del engrosamiento de la pleura o bronquiectasias. Tenemos en un ejemplo de una radiografía de tórax en proyección PA, en lo valorable de tejidos blandos y estructuras óseas sin alteraciones. La tráquea vamos a encontrar la que es central,
El mediastino se encuentra sin ensanchamientos y sin desplazamientos. El ángulo frénico con signo de la muesca en relación a un pequeño derrame. Podemos encontrar que en relación a parénquima pulmonar se identifica una zona de alta atenuación de patrón de vidrio despulido distribuido de manera difusa, de predominio hacia pulmón derecho, en la cual también podemos encontrar un engrosamiento de la cisura menor. Estos hallazgos en relación a una neumonía con patrón de vidrio despulido por Piógenes. En el siguiente ejemplo tenemos una tomografía de tórax en un corte axial en ventana para parénquima pulmonar, en la cual se encuentra en fase contrastada, ya dirigiéndonos hacia parénquima pulmonar con de localización hasta segmento superior del lóbulo inferior del pulmón derecho. Se identifica una zona difusa de alta atenuación caracterizada por zona de vidrio despulido, asociada adyacente a este mismo unas zonas de baja atenuación en relación a cambios enfisematosos, como podemos observar aquí señalados con la flecha blanca. Esto en relación a un paciente en relación al diagnóstico de un paciente con neumonía de Streptococcus pyogenes. El siguiente agente va a ser la Pseudomonas aeruginosa. Se trata de un gram negativo. Es importante aclararlo que se encuentra más asociado a cuidados de la salud. Va a ser el responsable del 20% de las neumonías asociadas a cuidados hospitalarios y tiene tendencia por los pacientes con inmunocompromiso. Encontramos que el patrón va a ser una bronconeumonía y también puede tener áreas múltiples de consolidación. La distribución puede ser bilateral con tendencias a los lóbulos inferiores. El derrame se asocia en un 25% y tiene complicaciones como son la cavitación y el empiema. En este podemos encontrar, se trata de una radiografía de tórax con técnica subóptima secundaria a una pequeña rotación, a una ligera rotación hacia la derecha, en lo valorable de tejidos blandos y estructuras óseas, sin alteraciones. La tráquea vamos a encontrar que es central. El mediastino se encuentra sin ensanchamientos, ni crecimientos, ni desplazamientos. El ángulo cardiofrénico se encuentra de localización hacia el lóbulo superior del pulmón derecho. Se identifica una imagen de morfología redondeada, de bordes definidos y delgados, con nivel líquido aire en su interior, asociado a una zona de alta densidad en su periferia, que eso corresponde a un absceso que está rodeado por una consolidación. Estos son hallazgos en relación a una neumonía por Pseudomonas aeruginosa. El siguiente agente es Legionella, que vamos a encontrar que es un bacilo de gram negativo. La sintomatología va a ser una fiebre por lo menos mayor de 2 semanas. Se asocia a mialgias, diarrea, tos y disnea. Esta va a ser una neumonía que va a estar asociada como por oficios, generalmente en personas que tienen en contacto con, que arreglan aire acondicionado o sistemas de ventilación, también a los sistemas de distribución de agua y humidificadores que estén contaminados, y es la forma en que van a inhalar a la gente y adquirir la infección. Podemos encontrar que en lo radiológico el patrón va a tender a ser peribroncovascular, puede formar consolidaciones y puede formar también vidrio deslustrado. Puede ser multifocal o bilateral. El derrame se va a ver en un 30 o 60% y las complicaciones va a ser la cavitación. Contamos en este primer ejemplo que se trata de una radiografía de tórax en una proyección anteroposterior con técnica subóptima.
En lo valor de tejidos blandos se identifican algunas zonas lineales radiopacas, al igual que unas imágenes redondeadas de morfología cilíndrica, igual radiopacas, esto en relación a material médico de monitoreo. Estructuras óseas aparentemente sin alteraciones, sin trazos de fractura ni lesiones líticas ni plásticas. Podemos encontrar que se identifica un patrón nodular multifocal de manera bilateral de predominio de pulmón derecho. En la siguiente imagen contamos con una tomografía de tórax en fase simple con ventana pulmonar en un corte axial y en una reconstrucción coronal, donde se identifican zonas de alta atenuación en el pulmón derecho, caracterizado por un patrón en empedrado que va a tener dos distribuciones, que es una distribución subpleural y una distribución peribroncovascular. Igual subpleural y peribroncovascular. También asociado a broncoectasias, como podemos observar aquí, el signo del anillo en sello. Estos son hallazgos en relación a una neumonía de patrón atípico de un paciente con diagnóstico de Legionela. También encontramos que puede haber bacterias anaerobias. Son demasiadas, es un grupo que cuenta con más de 20, más de grupos y estos grupos con subgrupos. Entre las más conocidas es la Canasi, la Cheloane o la Avion, y estos van a tener un patrón miliar. En la mayoría de los casos va a tener una concentración de parénquima de 25%. Puede tener una distribución que va a tener cavidades que pueden ser únicas o múltiples, y también se pueden encontrar broncoectasias, y puede tener nódulos pequeños que tienden a ser bilaterales por la distribución difusa, que van a ser menores de 1 centímetro. En cuanto a las micobacterias no tuberculosas, encontramos que tienen predilección por los pacientes con inmunosupresión. En esta la sintomatología va a ser como una fiebre de origen desconocido, que pueden formar nódulos subcutáneos y también pueden tener abscesos con drenaje. Después, si llegara a avanzar la infección, pudiesen presentar síntomas respiratorios. Las complicaciones que llegan a presentar son cavitaciones y fibrosis calcificantes. El patrón radiológico de las micobacterias tuberculosas puede ser un patrón nodular miliar, una consolidación parenquimatosa con distribución endobronquial, y el derrame es variante. Las complicaciones más comunes va a ser la cavitación, fibrosis y necrosis calcificante. A continuación contamos con un ejemplo de una magnificación de una tomografía de tórax en corte axial en ventana para parénquima pulmonar en una fase contrastada, en lo cual en lo valorable de parénquima se observa de localización hacia el segmento lateral del lóbulo inferior del pulmón derecho una zona de alta atenuación de morfología redondeada con pared gruesa e irregular y un centro con densidad de aire. Esto en relación a la formación de una caverna. Va a estar asociado también con el engrosamiento de las fisuras y también asociado con la formación de nódulos subpleurales, como podemos encontrar aquí señalado con la pequeña flecha. Esto en el contexto de una mujer de 28 años con diagnóstico de VIH-Sida y también con una neumonía de Mycobacterium avium. En cuanto a las micóticas, vamos a encontrar que también se encuentran varios grupos de estas. Las que yo voy a mencionarles son Histoplasma, Aspergillosis, Coccidiomicosis, Cándida y Cryptococcus. En Histoplasma podemos encontrar que tiene diferentes formas de presentación. Puede ser en algunos puede ser asintomático y en otros puede ser
en una presentación aguda o puede tener una presentación crónica también o diseminada. Los factores de riesgo asociados a va a ser las excavaciones, personas que tengan que trabajar con limpieza de pollos o cualquier ave, demolición de edificios viejos y que estén podando árboles secos. En cuanto a los hallazgos que se pudiesen encontrar en personas que tengan una presentación asintomática o una presentación por histoplasmosis aguda, puede ser un patrón de consolidación de zonas únicas o múltiples que pueden tener un diámetro entre 3 o 4 milímetros. La distribución es que la característica de esto es que puede aparecer una zona y puede aparecer en otra, puede ser migratoria. El derrame se va a asociar en un 10% de los casos y las complicaciones que llegarán a presentar pueden ser la formación de la calcificación en los ganglios linfáticos. En el primer ejemplo se cuenta con una tomografía de tórax en corte axial en fase simple, en ventana para parénquima pulmonar. En lo valorable se identifica de localización en el segmento superior del lóbulo inferior derecho. Existe una zona de alta atenuación, de morfología irregular, de bordes mal definidos y con una zona que corresponde a una zona de consolidación focal en contexto de un paciente con diagnóstico microbiológico de una neumonía por histoplasmosis. En el siguiente se trata también de una tomografía de tórax en un corte axial en ventana para mediastino, en lo valorable de tejidos blandos sin alteraciones, al igual que estructuras óseas, de localización en el segmento superior del lóbulo inferior del pulmón derecho. Se identifica una zona de alta atenuación, de morfología irregular, con bordes definidos, que en su interior tiene un trayecto lineal con densidad de aire, asociado también a una imagen de morfología redonda, hiperdensa, en relación a la calcificación de un ganglio linfático, que también lo mencionaba la literatura como un bronquiolito, que condiciona una ligera obstrucción de la vía aérea. Esto en relación pues, a un paciente con histoplasmosis aguda. En cuanto a la presentación crónica o diseminada, el patrón va a ser de una consolidación. La distribución puede ser por zonas segmentarias o subsegmentarias o de manera miliar. El derrame va a estar asociado igual en un 10%. Y las complicaciones puede ser por zonas de enfisemas entre el bulbillar. En esta imagen contamos con una magnificación de una tomografía de tórax en un corte axial en ventana para pulmón, en fase contrastada, en lo cual se observa de distribución o de patrón o miliar unos nódulos sólidos de diseminación perilinfática y peribroncovascular, como podemos encontrar en estas áreas. Esto en el contexto de un paciente con histoplasmosis miliar. La siguiente es la coccidomicosis. Esta puede tener igual diferentes formas de presentación. Puede ser primaria, que se conoce como asintomática, o primaria persistente, y también puede ser puede haber una presentación crónica. Se asocia con agricultores, en personas que trabajan en excavación, personas con grupo sanguíneo BRH positivo, personas con linfoma o personas que estén con quimioterapia o con trasplante. En la coccidiomicosis primaria, tenemos a la primaria sintomática,
que los síntomas son inespecíficos, como puede presentarse en alguna gripa. Pueden ser focos únicos o múltiples y se asocian en un 20% de derrames pequeños. La primaria persistente, pueden haber cavitaciones únicas con tendencias a los lóbulos superiores y las características que pueden ser paredes finas o gruesas y también pueden presentar hemoptisis. En cuanto a la progresiva crónica, es solo el 1% de los pacientes puede llegar a presentar esta forma. Puede tener una evolución larga de hasta 15 años. Va a tener una distribución, unas características similares como con la infección por tuberculosis cavitaria crónica. Como es crónico, puede tener una evolución insidiosa, que los síntomas no van a ser claros, pero va a estar asociada frecuentemente con pérdida de peso y puede ser llegar mortal las personas que presentan ya una manera, una presentación crónica de este. En cuanto a lo radiológico, tenemos en 2 ejemplos. En la primera imagen se cuenta con una radiografía de tórax en proyección PA en lo valorable de tejidos blandos sin alteraciones aparentes, estructuras óseas, sin datos de fractura o sin lesiones líticas o blásticas. En lo valorable de los ángulos, sin alteraciones aparentes. Parénquima pulmonar, ubicándonos de localización en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, se observa una imagen radiopaca de morfología redondeada, bien delimitada, heterogénea, con una pared gruesa, que en el centro va a ser radiolúcida, esto en relación a una cavitación. Contamos en la siguiente imagen con una magnificación de una tomografía de tórax con ventana para parénquima pulmonar en una fase contrastada, en lo valorable de tejido pulmonar se encuentra de localización hacia el segmento anterior del lóbulo superior del pulmón derecho, una lesión de morfología redonda, de bordes definidos con pared gruesa, y presenta un patrón de alta atenuación y en su interior va a tener un área de densidad aire. Esto en relación a la formación de una caverna de un paciente con coxiemicosis cavitaria. La siguiente infección va a ser por aspergilosis. Esta igual tiene diferentes formas de presentación. Puede ser invasora, que va a ser hacia pulmón y por una distribución angioinvasora. La alérgica, que se presenta como puede ser más común en pacientes con atipia, que puede ser por asma o por rinosinusitis. La saprófita, que afecta únicamente a vías respiratorias con tendencia hacia las vías altas. Y la crónica, que va a formar cavitaciones, que esta puede tardar años en formarse. Las características de esta va a ser que puede ser una consolidación homogénea, puede ser bilateral y de predominio peribronquial. En este contamos con el ejemplo de una tomografía de tórax en cortes axiales en ventana para parénquima pulmonar en fase contrastada, en la cual se observan zonas de alta atenuación de morfología redondeada, bien delimitadas con broncograma aéreo en su interior, las cuales se encuentran delimitadas por un patrón de vidrio despulido o deslustrado, que esto es en relación al signo de halo, que está de localización bilateral, con distribución difusa de predominio hacia pulmón derecho. Esto en relación a un paciente de 37 años que tiene antecedente de un trasplante y que tiene una neumonía, donde la gente que se aisló fue el aspergilo. Y en el siguiente ejemplo contamos primeramente
con una magnificación de una radiografía de tórax en proyección PA. No se logra evaluar tejidos blandos. En lo observable de estructuras óseas sin datos de lesiones, de datos de fractura. Y ubicándonos en parénquima pulmonar de localización hacia el segmento apico posterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo, se encuentra una imagen radiopaca de morfología redonda, bien delimitada. Esta misma está rodeada por una imagen radiolúcida en morfología de semiluna en relación al signo de media luna en un paciente con aspergilosis invasiva. En la siguiente imagen contamos con una tomografía torácica con una reconstrucción en coronal con ventana para mediastino en una fase simple, encontrando de localización en segmentos lingulares del pulmón izquierdo. Se identifica una zona irregular de alta atenuación, observándose en su interior igual son imágenes lineales de contenido aire en relación a broncograma aéreo, identificándose en medio un perdón, permítame tantito. También se observan dos áreas después del broncograma se identifican igualmente dos áreas de morfología en semiluna localizadas hacia el centro de la lesión en relación al signo de media luna. Esto en el contexto de un paciente de 38 años con inmunosupresión con diagnóstico de aspergilosis invasiva. La siguiente imagen con las que contamos, en la primera contamos con ambas se tratan de una tomografía de tórax en cortes axiales, en ventana para parénquima pulmonar en fase simple, la primera en posición supina y la segunda en posición de prono. En lo valorable de parénquima pulmonar, de localización hacia el segmento inferior del segmento superior del lóbulo inferior del pulmón derecho, igual encontrarlo de este lado, en la misma localización, se observa una imagen de morfología redondeada, delimitada por una zona de alta atenuación homogénea, que está rodeada por un halo en semiluna de densidad aire en relación al signo igual de semiluna, pero podemos observar que esta lesión es dependiente de la gravedad. En posición supina vemos el aire que se sitúa en anterior, y después el paciente estando en posición de prono, el aire se localiza hacia posterior. Al realizar estas dos proyecciones podemos decir que tiene el signo de Monod positivo, que esto es en relación a un aspergiloma que tiene esta condición, que es dependiente de la gravedad. El siguiente agente es Candida albicans. Va a tener un patrón de consolidación que puede ser segmentaria o no segmentaria, puede ser miliar o nodular, y la distribución va a ser unilateral o bilateral. El derrame se asocia en un 20% y los factores de riesgo a van a estar, podemos encontrar la diabetes, pacientes que tengan tratamiento con corticoides inhalados como pacientes con asma o EPOC, pacientes que tengan tratamientos prolongados con antibióticos o que estén involucrados en cuidados de la salud, que tengan cuidados con vías intravenosas o sondas urinarias. Encontramos después que se encuentra, en este ejemplo, es una tomografía de tórax en corte axial, en un corte axial, en una fase contrastada, en la cual podemos encontrar que en ambos pulmones se identifican zonas de alta atenuación
caracterizados por ser de un patrón de vidrio deslustrado de distribución difusa. Esto en el contexto de un paciente masculino con 47 años con diagnóstico de una candidiasis diseminada. La siguiente, vamos a ver que tenemos a Cryptococcus neoformans. Este va a ser, se va a encontrar de manera más frecuente en pacientes con, que tengan antecedentes de VIH con la complicación de SIDA. También que tengan exposición con el excremento seco de las palomas. El patrón radiológico más frecuente asociados a ellos van a ser nódulos solitarios o múltiples. También puede tener nódulos miliares, y las complicaciones más frecuentes en ellos en cuanto a pulmonar son las cavitaciones, pero es común en ellos igual la complicación de meningitis. En contamos con es un ejemplo de una radiografía de tórax en proyección PA. En lo valorable de tejidos blandos y estructuras óseas, las podemos encontrar sin alteraciones. El mediastino va a estar lo podemos encontrar sin crecimientos, sin desplazamientos. Los ángulos van a estar conservados. Y podemos encontrar que en parénquima pulmonar de localización hacia lóbulo pulmonar inferior del lado derecho, podemos encontrar que se encuentra una opacidad redondeada, bien delimitada, homogénea. Esto en el contexto de un paciente con reporte histopatológico de un granuloma por Cryptococcus. Y bueno, con esto terminaría la presentación.